Me hicieron muchísimas preguntas sobre el presidente, sobre cómo estaba nuestra relación ahora. Sí, parece que entra en juego esa lógica por la forma en la que han vuelto a actuar en el último momento. Vaya. Sí. Mientras se realizaba esta entrevista al fotógrafo David Guttenfelder para este documental, Corea del Norte probó un misil balístico intercontinental, un ICBM, por tercera vez en 4 meses. Se cree que tiene la capacidad de alcanzar cualquier parte del continente americano. Tan solo 3 horas antes nos sentamos a hablar con Carol Giacomo del periódico New York Times. Bueno, llevan 2 meses sin hacer pruebas y eso es buena señal. Así de rápido puede cambiar la historia de Corea del Norte. Una historia que lleva 80 años viva, inquietando tanto a sus vecinos como a Estados Unidos. A missile was launched a little while ago from North Korea. I will only tell you that we will take care of it. The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer to war, not farther from it. Dentro de Corea del Norte. La dinastía Kim. Aunque la retórica se intensifica, el discurso sigue siendo el mismo. El nombre oficial de Corea del Norte es República Popular Democrática de Corea, RPDC, un país del tamaño del Mississippi. En el mejor de los casos es un incordio, pero en el peor representa una amenaza muy peligrosa en una parte del mundo que está intrínsecamente vinculada con la economía mundial y aspectos políticos delicados. Rodeada por China, Rusia, Japón y Corea del Sur, es un estado policial totalitario, con un aislamiento autoimpuesto a los extranjeros, hermético y brutal. Además de un programa de armas nucleares que se ha acelerado más deprisa de lo que la inteligencia occidental pensaba que fuera posible. Nacionalistas y asustados por una posible invasión, ocupación y división extranjera, la mayoría de los norcoreanos no puede viajar fuera del país. Solo el hecho de preguntarlo puede conllevar que los interroguen o algo peor. Para viajar por el interior del país se necesitan permisos estrictos. Solo la élite y el fiel partido viven en la capital, Pyongyang, y solo algunos elegidos tienen acceso a Internet. Pero aparte de la belicosidad y los titulares, son personas a las que apenas conseguimos ver, y raramente pueden vernos ellos a nosotros. El acceso a las noticias del mundo exterior es prácticamente imposible. El Estado dirige los medios y controla todos los mensajes en los que la propaganda está siempre presente. Siempre se celebra un desfile militar inmenso. Se celebran unos juegos de masas en el estadio de fútbol. Es como una maravilla del mundo. Creo que el estadio asisten 150.000 ciudadanos. Llenan todas las gradas y sostienen unos libros de papel pintado y los dan la vuelta para que cada persona sea una especie de píxel en esos enormes mosaicos de propaganda. Es impresionante presenciarlo. El orden de la proyección de imágenes, la fuerza y la devoción son minuciosamente guiadas para proyectar la imagen deseada del propio régimen, una potencia mundial próspera y moderna. Sin embargo, David Guttenfelder cuenta una historia muy distinta. He pasado la mayor parte de mi vida adulta cubriendo guerras, no solo en África, sino también en Oriente Medio, Afganistán, Irak. Acudes a un gran acontecimiento mundial pensando que vas a cubrir una gran imagen. Inevitablemente, acabas contando solo las historias de unas cuantas personas que tenías justo ante tus ojos. Tras 5 años como freelance y fotógrafo en plantilla en Associated Press, a Guttenfelder finalmente se le asignó el puesto de fotógrafo jefe de esta agencia en Asia. La primera vez que me trasladé a Japón se estaban produciendo 2 nuevos acontecimientos importantes. Uno era el violento golpe militar que había en marcha en Fiyi y el otro las reuniones familiares entre norcoreanos y surcoreanos en un hotel de Seúl. Como había sido fotógrafo de conflictos durante mucho tiempo, supuse que mis jefes me meterían en un vuelo hacia Fiyi, pero en realidad querían que fuera a Corea del Sur para cubrir las reuniones familiares y fui un poco ingenuo. No comprendía bien la historia de la península de Corea y no sabía lo que estaba a punto de vivir cuando fui hasta allí.
Para Corea del Norte, las reuniones familiares entre el norte y el sur del 2000 tenían como finalidad suavizar las relaciones con el sur en un intento por vincularse a su motor económico. En lugar de eso, fue un recuerdo doloroso de pueblos divididos. Fui testigo de un episodio conmovedor tras otro. Familias que se reunían por primera vez después de 5 décadas. Hermanos que no se habían visto y que ahora eran ancianos. Había una madre muy anciana y casi totalmente ciega. Estaba poniendo sus manos sobre la cara de su hijo por primera vez en 50 años, intentando recordar cuál era su aspecto. Solo concedieron a estas familias 3 días y después las volvieron a separar y a enviarlas de regreso, y no se volverían a ver nunca más. Así que esos 3 días me dejaron con ganas de querer saber más sobre Corea. A principios del siglo XX, el gran imperialismo japonés ocupó la península de Corea. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas expulsaron a los japoneses. Daisil King Gibson, una cineasta independiente, nació en el norte. A pesar de que era joven, recuerda muy bien la ocupación japonesa y la liberación. Cuando Corea consiguió la independencia, yo tenía 7 años. Es una edad que nunca olvidaré. Tenía 7 años, pero sabía que mi país se había emancipado de esos colonizadores que se hacían llamar japoneses. Sin embargo, algunos recuerdos siguen siendo dolorosos para Daisil. Yo estaba en la escuela elemental privada en la primavera de 1945. Era un precioso día de primavera y estábamos jugando en el jardín. La profesora japonesa pasó y dijo: acabo de escuchar a alguna de vosotras hablando en coreano. Yo tenía 7 años, pero dije: he sido yo. Contestó: eres japonesa, así que habla japonés. Soy coreana, así que hablo coreano. ¿Qué tiene de malo? Eso dije. Me contestó: sube los brazos como si fueras un soldado que se entrega. ¿Me entiende? Así que eso hice, con tan solo 7 años. ¿Ha hecho esto alguna vez? ¿Levantar los brazos así durante varias horas? Es muy doloroso. No podía llorar porque supondría mi derrota. Los despojos de la guerra tuvieron como consecuencia la división de la península por la mitad a la altura del paralelo 38 y creó 2 naciones. Los soviéticos apoyaban el norte y los estadounidenses el sur. Cuando expulsaron a los japoneses que habían ocupado Corea durante décadas, había toda una serie de facciones políticas que luchaban por controlar varias partes del territorio. En aquellos años turbulentos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Kim Il-sung, abuelo del actual líder Kim Jong-un, llegó al poder en el norte apoyado por los soviéticos. Los coreanos se quedaron congelados in situ y las familias quedaron divididas cuando se produjeron las luchas entre las facciones norte y sur. Los coreanos que vivían en la parte norte de Corea tuvieron que decidir si querían continuar viviendo ahí o querían irse al sur. Mi padre era un fiel seguidor de Estados Unidos. Dijo: sin ninguna duda, la familia debe ir a vivir al sur. Abandonamos nuestra ciudad natal al amanecer de una mañana de invierno de 1945. Mientras me alejaba de mi casa, solo miraba atrás una y otra vez. Me resultaba difícil avanzar, a pesar de lo pequeña que era, porque tenía la sensación de que jamás volvería a mi hogar. Era una niña triste, que iba de la mano de su abuela hacia un lugar desconocido para encontrar un nuevo hogar. Más tarde, en junio de 1950, Kim atacó el sur con el fin de reunificar la península. Fue un intento de unificarla bajo el comunismo, y es muy probable que los comunistas de Corea del Sur hicieran creer a Kim Il-sung que el pueblo se levantaría y le daría la bienvenida, pero eso no sucedió. Además, lo que tampoco anticipó fue que Estados Unidos participaría. Unos días después, el norte tomó Seúl. Estados Unidos no tenía otra elección que defender al sur en lo que consideraban una invasión comunista. The communists were now doing to Korea what Hitler, Mussolini, and the Japanese were doing in the opening days of the Second World War. If the invasion succeeded and they overran Korea after only a token resistance,
Estados Unidos respondió tan rápido porque consideraba que era el comienzo de la caída de las fichas del dominó. Y este era el primer paso tras la Segunda Guerra Mundial de la incursión comunista. Era la primera acción del comunismo. La familia Daisil se asentó en Seúl. Ella tenía 12 años cuando comenzó la Guerra de Corea. Fue una época muy complicada. Mi padre se fue, mi hermano mayor se fue y tuvimos que sobrevivir de algún modo a una situación tan cambiada. Se crece muy rápido bajo unas circunstancias así. Los estadounidenses y los soldados surcoreanos bombardearon directamente nuestra casa porque circulaba el rumor de que en nuestro barrio había armamento, que era donde Corea del Norte escondía sus armas. Vi cómo ardía en llamas nuestra casa, aquella en la que había pasado días tan felices. Mi madre decidió llevarnos a todos al campo porque era demasiado peligroso quedarse en Seúl. Así que nos marchamos. A medida que la guerra avanzaba, la campaña estadounidense de bombardeos de arrasamiento destrozaron el norte y acabaron con el 20% de su población. Murieron 4 millones de personas de ambos bandos durante los 3 años de guerra. Asimismo, el gobierno estadounidense contemplaba públicamente el uso de armas atómicas. Tenemos que pensar por qué Corea del Norte tiene un programa nuclear. Y el programa nuclear se remonta a la década de 1950. Recuerdan y les enseñaron algunos de los mayores momentos de la historia, incluido el deseo de Douglas MacArthur de obtener armas nucleares para utilizarlas contra Corea del Norte y China, para poner fin a la guerra de Corea. El conflicto acabó en un armisticio, no era un tratado de paz. Técnicamente, el sur continúa en guerra con Corea del Norte. Y el paralelo 38 sigue estando entre las fronteras más tensas de todo el planeta. Kim Il-sung consolidó su poder y legitimidad durante las décadas de 1950 y 1960. Mediante depuraciones masivas y una ideología de aislamiento y autosuficiencia, acabó creando uno de los estados más herméticos, totalitarios y excepcionales de la historia. Kim Il-sung era el único protector de Corea del Norte y el líder supremo benevolente consumado por una historia revisionista. Su tremenda victoria en la guerra de Corea trata básicamente de la historia de Estados Unidos y cómo el poder estadounidense busca constantemente aplastarlos. Cuando vas a Corea del Norte y hablas con niños en edad escolar, lo cual te permiten bajo unas circunstancias extremadamente controladas, te cuentan la historia de la agresión estadounidense en la frontera. Te dan una idea totalmente diferente de cómo empezó la guerra y una idea totalmente diferente de cómo acabó, en la cual Kim Il-sung lideró sus tropas hacia la victoria y derrotó a los estadounidenses y a Corea del Sur. La mayoría de los estadounidenses hacen su vida sin pensar demasiado en Corea del Norte. Y los coreanos no tienen el lujo de no pensar en nosotros, porque les han enseñado que los estadounidenses cometieron las atrocidades más horribles que se puedan imaginar durante la guerra. Su visión del mundo entero gira en torno a esta relación hostil que tienen con Estados Unidos. Se trata de un principio unificador para el pueblo, un enemigo común. Y la mayoría de los norcoreanos cree que los Kim son los únicos que los ha protegido durante casi 7 décadas. Todo lo que consigues en Corea del Norte se presenta ante el pueblo como un regalo del líder benefactor, sea quien sea el líder en ese momento. Cualquier proyecto importante se describe en los medios controlados por Corea del Norte que se benefician de la orientación personal in situ de Kim Jong-un o antes que él Kim Jong-il y antes que él Kim Il-sung. En otras palabras, todo el gobierno, pero también el sistema de transferir beneficios, depende de la generosidad de una persona. Kim Il-sung se elevó a la categoría de Dios, un culto a la personalidad que pocas veces se ha visto en el mundo. Depurado durante casi 50 años de régimen hasta su muerte en 1994 y continuado por sus herederos. La fuerza motriz de esta atracción fanática del pueblo se llama Juche.
Juche significa autosuficiencia y también está relacionado con la doctrina de Kim Il-sung. Es la versión norcoreana del comunismo y los orígenes de la autosuficiencia. Podemos hacer todo nosotros mismos. No te necesitamos. Es muy peculiar, pero dentro del contexto de Corea tiene una repercusión tremenda, porque la historia de Corea es la historia de una invasión y todo tipo de abusos perpetrados por los principales poderes. Los norcoreanos le cambiaron la historia y dijeron, no lo vamos a volver a permitir. Al diablo, mundo exterior. Los coreanos se emocionan mucho y les asombra que alguien tenga las agallas de ponerse en pie y ser así. Comienza como parte de la formación de ese culto a la personalidad que se inicia en la década de los 60 y continúa avanzando en la de los 70. Juche se convierte en la base ideológica en la que se consolida el culto a la personalidad. Cuando Kim Il-sung murió, el país lloró la terrible pérdida de su benefactor y protector, el gran líder. Su hijo Kim Jong-il tomó el poder y siguió la trayectoria de su padre de un régimen autocrático de estado policial con el Juche ahora como herramienta de control. Kim Jong-il es un poco contradictorio. Es un hombre al que le encanta un buen bollole. Se trajo a chefs extranjeros, italianos, que se quedaron allí aproximadamente un año para enseñarle a los coreanos a hacer pizza. Así pues, no es exactamente el líder de un país autosuficiente. Por eso, creo que el Juche se convirtió simplemente en una herramienta para mantener al pueblo bajo control. No se puede controlar al pueblo eternamente. Kim Jong-il continuó formando un poderoso ejército, el cuarto mayor del mundo, y un programa de armas nucleares que comenzó a probar. La ironía está en que si quieres que Corea del Norte deje de probar misiles, no puedes decirle que pare, porque no lo hará. Ha de hacerlo porque el hombre Juche, autosuficiente, hace caso omiso al mundo exterior y no puede ceder. Creen que no hay equilibrio de poder entre ellos y Estados Unidos. Ellos pretenden conseguir un equilibrio de poder y su as en la manga es un arma nuclear con la que puedan amenazar no solo a Japón y a Corea del Sur, sino también a Estados Unidos. Al finalizar el gobierno de Clinton, la secretaria de Estado, Albright, fue a Pyongyang y estuvieron a punto de llegar a un acuerdo que habría congelado el programa de misiles. Fue algo muy positivo, un verdadero éxito con ese contexto histórico. Acudí como fotógrafo del grupo para tomar las fotos de la reunión. Estuve en la sala junto a Madeleine Albright. Era surrealista, parecía una sala del Mago de Oz. La alfombra tenía unas flores gigantescas y la pared era un mural inmenso de una ola rompiendo. Me miró y me dijo, ¿dónde me coloco? Y le contesté, no tengo ni idea, señora. Después las puertas se abrieron y entró él, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il. Era como si alguien saliera de la televisión y entrara en tu salón. Después de aquello hice todo lo posible para volver a Corea del Norte. Fue muy complicado. El primer viaje estuvo muy controlado. Tenía la sensación de que nada era real, era todo fachada. A pesar del fuerte control de los guardaespaldas del gobierno, Gutenfelder continuó en su intento de mostrar a toda una población bajo el yugo del régimen de Kim. Trabajé con un guía. Era mediador y traductor, aunque también ayudante y cuidador. No era libre de moverme por cualquier sitio al que quisiera ir solo, en ningún momento. Sabemos tan poco de Corea del Norte, en parte debido a que pocos fotógrafos la hemos visto. Casi no ha habido registros visuales. Abres la ventana a un país que por lo general nos la tiene completamente cerrada. No se me ocurre un lugar mejor que Corea del Norte para demostrar el poder de la fotografía. Para mí la fotografía es muy importante por varias razones, pero una de ellas es que no puedes librarte de ella. Detrás de la fachada que Gutenfelder fotografió durante sus primeros viajes, hay un lado oscuro de la autoridad del gobierno norcoreano, un estado policial que es estricto y a menudo cruel.
El Estado policial de Corea del Norte se basa en una serie de aspectos. En primer lugar, lecciones aprendidas de la era soviética y de la ocupación japonesa. Y estos aspectos se fusionaron para convertirse en el Estado policial de Corea del Norte. Evolucionaron con el tiempo, pero se adoptaron de las lecciones aprendidas de la época stalinista. Si los ciudadanos de Corea del Norte o incluso miembros de su familia hablan mal del régimen, cualquiera de ellos puede ser enviado a campos penitenciarios. Naciones Unidas ha llevado a cabo un gran trabajo utilizando fotografías de satélite. Son testimonios de desertores que reflejan la brutalidad de esos gulags. En Corea del Norte, lugares como los campos de trabajo de 50 por 40 kilómetros de largo, conocidos simplemente como número 22, se extienden por todo el país. Los campos pueden tener el tamaño de una ciudad pequeña. Presuntamente el número 22 alberga a 50.000 personas y muchos de los que entran no salen con vida. El desertor An Myan-chal fue guardia en el número 22. Escapó por China y es uno de los pocos guardias que puede contar la historia al mundo exterior. Gracias a los satélites que ofrecen las únicas fotografías de este campo, An recuerda cada detalle. Cuando nos formaron como guardias, nos dijeron que no pensáramos en los prisioneros como humanos. En el momento en el que entras en un campo penitenciario de Corea del Norte, ya no eres un ser humano. Si crees que lo eres, es imposible que puedas sobrevivir allí. An vio a sus compañeros golpear y a veces disparar a los prisioneros por faltas muy leves, como buscar un ratón para comérselo. La comida siempre escaseaba. Me acuerdo de ver a niños pelearse por un grano de maíz que encontraron en el estiércol de vaca. La vaca había comido maíz y los niños se peleaban por él. Al final lo lavaron y se lo comieron. El campo 22 es un campo familiar. Las personas que están allí no han cometido realmente ningún delito, pero supuestamente los miembros de su familia sí. Si un ciudadano norcoreano se queja ante un amigo sobre las raciones mensuales o cualquier asunto que pueda cuestionar al régimen, toda su familia, niños, padres, primos, puede acabar en el campo 22 de por vida. La gente no sabía cómo ni por qué había llegado hasta ahí, pero acababan trabajando toda su vida o muriendo por alguna enfermedad sin salir nunca de allí. Los campos son una parte clave del exitoso control del poder del régimen. Corea del Norte no puede existir sin los campos penitenciarios. Se vendría abajo sin ellos. Lo más importante que necesita Corea del Norte es un medio para asustar al pueblo. A pesar del coste, mucha gente está tan desesperada que intenta escapar como sea. La mayoría lo hace por China, que comparte una frontera de casi 1.450 kilómetros con Corea del Norte. Durante años, sobre todo tras una hambruna de finales de la década de 1990, misioneros y contrabandistas pagados ayudaron a personas a escapar, como esta mujer que viajó al amparo de la noche con su bebé. Decenas de miles de refugiados norcoreanos como ella llegaron por China. A muchos los lideró el pastor Chang Ki-won, un surcoreano que vive en Seúl y que arriesga su vida para otorgar la libertad a esas personas. Antes de que el grupo avance, les digo qué partes son peligrosas o dónde han de vigilar. Podrían perfectamente acabar en campos penitenciarios o ser ejecutados. Así que todos están tremendamente nerviosos y asustados. No puedes saber cuándo te puede arrestar la policía china o si te acabarán disparando cuando cruces la frontera. Mientras que algunos continúan hasta Corea del Sur u otros lugares, los que se quedan en China viven una existencia marginal y están bajo la constante amenaza de la repatriación a Corea del Norte. Aunque miles se han escabullido por China,
solo unos cuantos han cruzado con éxito la zona desmilitarizada hacia la libertad. Esta zona de Corea se creó como una barrera entre el norte y el sur después del armisticio de 1953. Mide aproximadamente 240 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. La artillería pesada de la RPDC, que abarca más de 60 kilómetros, mantiene en constante amenaza a más de 25 millones de surcoreanos. La potencia económica y la capital de Corea del Sur, ciudad especial de Seúl, están a tan solo 40 kilómetros de la zona desmilitarizada. Hay aproximadamente 30.000 soldados estadounidenses a cargo en Corea del Sur, con más de 6.000 destinados cerca de la zona desmilitarizada. A su vez, la frontera más fuertemente militarizada del planeta. La zona conjunta de seguridad de la frontera de Corea del Sur es un lugar donde las fuerzas norcoreanas se encuentran cara a cara con el resto del mundo. A un lado de este indicador de cemento se encuentra Corea del Norte. Al otro, las fuerzas conjuntas estadounidenses y surcoreanas. Todo movimiento es vigilado. En esta zona exclusiva, cada bando destaca a los mejores. El norte pone a sus mejores oficiales muy bien alimentados, y el sur recluta a hombres que midan al menos 1,75 m o más en su bando. Sin embargo, solo a un bando le preocupa que sus soldados puedan querer desertar por la división, al norte. En la zona desmilitarizada, todo el mundo se considera enemigo. Ya fuera un residente norcoreano, soldado, un desertor surcoreano, teníamos que matar sin dudarlo. Uno de los pocos que escaparon directamente por la zona desmilitarizada hasta Corea del Sur fue un antiguo soldado que vive en Seúl, Yu Sang-il. Después de una noche peligrosa, evadió las vallas electrificadas y paso a paso consiguió abrirse camino por uno de los mayores campos de minas del mundo y se entregó ante un puesto de guardia de Corea del Sur. Creo personalmente que lo logré, porque una mano invisible me guió. Fue gracias a la voluntad de Dios. Pero tuvo que pagar un coste elevado. Cuando le preguntamos qué le sucedió a su familia como consecuencia de abandonar Corea del Norte, Yu solo contestó: preferiría no hablar de ello. Tras sufrir un infarto en 2008, la salud de Kim Jong-il se debilitó muy deprisa. Su heredero Kim Jong-un no tuvo tiempo para prepararse cuando ascendió al poder de la dinastía Kim en diciembre de 2011. Cuando Kim Jong-un tomó el poder, fue todo un misterio para la inteligencia estadounidense y más que un misterio para el resto del mundo. En la CIA conservaban una fotografía de Kim Jong-un que muchos tenían clavada en sus mesas de la época en la que estuvo en una escuela en Suiza, así que salieron y entrevistaron a todos los que habían ido a clase con él. Estuvo allí bajo una identidad falsa, pero la gente sabía que era norcoreano. Intentaron basar sus valoraciones sobre qué tipo de líder sería según jugaba en el campo de fútbol, así que no fue una buena evaluación. Su brutalidad es evidente. Ha ejecutado a miembros de su familia, mandó asesinar a su hermanastro, ha colocado a miembros de su comisión militar ante armas antiaéreas y ha atraído a multitudes que podían informar cómo se destrozaba un cuerpo tras ser ejecutado. Así está enviando el clásico mensaje de un dictador. Kim Jong-un estableció la piedra Rosetta hasta donde quería llevar el régimen. La gente ya no tendría que apretarse el cinturón. Fue una declaración importante de Kim Jong-un. Sin embargo, no hizo ninguna mención al programa nuclear. Su legado trataba básicamente de crear una nación fuerte y próspera. Y después, ¿qué hemos visto a principios de 2016? Hemos sido testigos de la cuarta prueba nuclear. ¿Por qué? Porque Kim Jong-un empezaba entonces a consolidar su poder. Era el lanzamiento de la era de Kim Jong-un. Tenía que demostrar su legado, y si no podía demostrar su legitimidad al ámbito económico, la tenía que demostrar en el ámbito de la seguridad. El congelamiento nuclear de 1994, del que la RPDC a veces hizo caso omiso, fue abandonado por George W. Bush. El gobierno de Bush dijo básicamente que no se podía confiar en el norte y que se había deshecho todo el acuerdo. En ese momento, el norte no tenía armas nucleares
Y hoy en día, según los expertos, cuentan con 20 armas nucleares. Ahora cuentan con un misil que puede alcanzar largas distancias, incluso llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, ha habido un crecimiento exponencial del programa, de la amenaza. Y si se hubiera mantenido ese marco acordado en 1994, estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Es la única carta que puede jugar Kim. Una vez probadas las armas nucleares, tiene todas las bazas con las que negociar. A medida que pasó el tiempo, los norcoreanos querían saber cómo podían disuadir a Estados Unidos. Supusieron que habían disuadido a Corea del Sur por toda la artillería que podía caer sobre Seúl, pero eso no impedía que Estados Unidos condujera un cambio de régimen. Con los tres dictadores, Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, ha habido un tema común que ha sido su desarrollo de misiles y armas nucleares en un intento de combinar ambos como estrategia suprema de supervivencia. Para Kim Jong-un, el problema es lo que le sucedió al dictador que entregó sus armas nucleares. Y ese fue Muammar al-Gaddafi. En 2003, el líder libio tenía los componentes rudimentarios para emprender un programa nuclear. Cuando Occidente se enteró, accedió a entregar las armas. Más tarde, en 2011, cuando se extendió la primavera árabe, los libios se rebelaron. Cuando los estadounidenses, europeos y algunos estados árabes acudieron a apoyar a los rebeldes, Gaddafi no pudo contener la rebelión. Al final, lo persiguieron por todo el país, lo sacaron de una zanja y su propia gente le disparó. Créanme, ese vídeo lo vieron en Pyongyang. Y se plantearon las preguntas. ¿Jugó Muammar al-Gaddafi sus cartas de forma diferente? ¿Construyó esos centrifugadores? ¿Desarrolló su propio programa nuclear? ¿Al final le quitaron las armas o habría acabado muerto en una zanja si Occidente hubiera creído que tenía armas? Creyeron que no. Aquello afectó profundamente a los norcoreanos. Les consolidó para pensar que tenían que tener un elemento de disuasión nuclear viable que pudiera alcanzar a Estados Unidos con el fin de evitar que pudieran emprender un cambio del régimen. Así pues, es totalmente razonable que pensaran que esas armas eran su máxima protección. Para entender la Corea del Norte actual, una época de tensiones exacerbadas entre Estados Unidos y la RPDC, el norte ha lanzado una ofensiva de seducción y ha invitado a periodistas estadounidenses a visitas estrechamente controladas. La ofensiva de seducción trata de lo siguiente. Normalmente los norcoreanos no permiten que los periodistas occidentales vayan simplemente al país. Invitan a grupos de periodistas occidentales en ocasiones especiales como desfiles militares. Pero este año han probado algo diferente y han invitado tal vez a media docena de organizaciones estadounidenses de prensa a visitar el país en visitas discretas. Pasamos 5 días allí. Fue muy excepcional porque tuvimos que hacer nuestro propio viaje y después de consultar a los norcoreanos pudimos elaborar un itinerario. Junto a Nicholas Kristof, Carol Giacomo tuvo la posibilidad de acudir al lugar sobre el que llevaba 25 años informando. Creo que los norcoreanos se convencieron de que merecía la pena este esfuerzo por llegar a los estadounidenses y que estos entendieran mejor sus antecedentes y sus alegatos contra Estados Unidos. Si me preguntan, ¿tuvieron éxito? Creo realmente que es importante para los periodistas acudir a los lugares de los que informan y hablar con los habitantes del país. No escribir desde la distancia. Si puedes ir hasta allí, consigues hacerte una idea de la realidad. Tienes la posibilidad de entrevistar a la gente, a pesar de saber que han sido elegidos por el gobierno. Creo que puedes hacerte una idea más concreta de lo que sucede. En este sentido, la verdad es que para mí fue un viaje de éxito, porque logré entender más en qué consiste Corea del Norte. También conseguí entender al escucharlo de boca de los oficiales norcoreanos, cuáles son sus problemas con Estados Unidos y hacia dónde se dirige toda la crisis relacionada con el programa nuclear. Volví creyendo que querían hablar con Estados Unidos en algún momento, pero que todavía no estaban listos para hacerlo.
Y no están listos por dos razones. En primer lugar, creo que todavía quieren trabajar más en su programa nuclear y de misiles. Y en segundo lugar, creo que el discurso del presidente Trump en las Naciones Unidas de septiembre fue un punto de inflexión que complicó más esas conversaciones. Y es que dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue muy insólito para ser el discurso del presidente estadounidense a las Naciones Unidas. Habló de destruir Corea del Norte, también emitió un ataque personal hacia Kim Jong-un y resonó muy alto y de forma muy negativa en Corea del Norte. Jugó totalmente a favor de su discurso. Es posible que Estados Unidos tenga que asimilar un trago amargo. Tal vez tengamos que recompensar un mal comportamiento. La diplomacia es la única forma de avanzar, pero no veo un enfoque serio por parte del gobierno de Estados Unidos de seguir por ese camino, a menos que sea algo con lo que puedan conseguir que los norcoreanos accedan a la desnuclearización, que es algo que no hará jamás Corea del Norte. La opción militar no funcionará, porque Corea del Norte podría responder de una forma muy devastadora contra Corea del Sur, lo que supondría centenares de miles de muertos. Así que no lo veo como una opción. La política actual de Estados Unidos de aplacar el programa armamentístico de Corea del Norte conlleva una de las presiones económicas conocida como sanciones. Lo que estamos viendo ahora es que el gobierno estadounidense piensa frecuentemente que puede aislar totalmente a Corea del Norte, mientras que el gobierno norcoreano cree que el aislamiento es la clave de su supervivencia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas accedió a limitar o acabar con el comercio con la RPDC, pero el régimen Kim lo anticipó. Corea del Norte tenía planeada la jugada antes de que comenzaran las sanciones, antes de comenzar su campaña de pruebas de misiles nucleares de 2016. Acumularon recursos, como el petróleo, entre otros. También llevaron a cabo operaciones sofisticadas en el extranjero para conseguir divisas duras. Y a pesar de que las sanciones han provocado un gran daño en algunas de estas redes, estas mismas están en continuo desarrollo y cambiando constantemente. Así pues, es básicamente como un juego enorme de golpea al topo, en el que golpeas a uno, pero aparece otro en un lugar distinto. Las redes económicas del norte eluden las sanciones de Naciones Unidas de distintas formas, pero una de las más peligrosas es un sofisticado ciberpoder que la inteligencia occidental ha subestimado tanto como subestimó su capacidad nuclear. Hay 6.000 operativos trabajando fuera de las fronteras de la RPDC. Estuvieron a punto de atracar cerca de $1.000 millones de la Reserva Federal de Nueva York. Un error ortográfico impidió que sucediera. Es bien sabido que Kim Jong-un sabe mucho de tecnología, ya que ha desarrollado un núcleo cibernético bastante bueno. Robaron $80 millones del Banco Central de Bangladesh. Creemos que han hecho uso de armas cibernéticas desarrolladas por Estados Unidos y las han lanzado clandestinamente para organizar el ataque WannaCry contra los hospitales británicos y otros lugares. Algunos estaban destinados a conseguir dinero y otros simplemente a demostrar que pueden ejercer su poder más allá de sus fronteras. Algunos calculan que los ciberdelitos suponen $1.000 millones anuales de divisas duras. El chantaje, la manipulación de la moneda bit, el hackeo a los sistemas bancarios y la probabilidad demostrada de una forma efectiva de llegar a las fronteras estadounidenses y de otros países a los que Corea del Norte considera enemigos. En noviembre de 2014, Corea del Norte hackeó el sistema informático de Sony Pictures Entertainment para detener el lanzamiento de Interview, una comedia que se ríe de Kim Jong-un y en la que se conspira su asesinato. El ataque supuso la publicación de emails embarazosos sobre estrellas de Hollywood, pero lo más importante fue que quemó el 75% de la red informática de Sony y paralizó el funcionamiento normal de la compañía. Un país minúsculo irrumpió a 1/4 de potencia de velocidad y consiguió hundir a un poderoso estudio de cine. Esto le permitió llegar hasta Estados Unidos de una forma en la que un arma nuclear no había podido. El hecho de que tuvieran la imaginación para hacerlo, que reconocieran que la informática les daba la oportunidad de hacerlo, fue algo bastante extraordinario. David Guttenfelder ha visto una Corea del Norte diferente a la que Occidente está acostumbrado, más allá de la especulación y de la retórica política. En 2011, Associated Press decidió abrir una oficina en Corea del Norte.
Solicité ser el fotógrafo oficial en AP Pyongyang. Así que desde 2011 hasta ahora voy casi cada mes. Paso una semana, 10 días al mes en el país. A través de la fotografía he descubierto que hay algo más que esta fachada, más que la propaganda. Mi trabajo era realmente llegar todo lo lejos que pudiera y acercarme e intimar al máximo posible con la gente para que contaran su historia. No sé bien si diría que mis fotografías son buenas o no. No es un lugar en el que puedas salir, moverte y hacer una fotografía. Muchas de las fotografías que hice fueron a través de la ventana cuando iba en el coche. He descubierto que son algunas de las fotografías más interesantes, más cándidas y más reales que he podido hacer. Lo bueno de mi trabajo allí es que todas esas fotos, muchas aparentemente muy normales, empiezan a cobrar sentido con algo. Solo quería mostrar a personas esperando el autobús, a gente yendo a trabajar, a personas con sus familias, personas que pasan. Porque quería que la gente supiera que hay algo más que toda la belicosidad de la geopolítica y cosas que tú, como fotógrafo de prensa, pasas por alto cuando vas de camino hacia un acontecimiento dramático. Y en cierto modo eran las imágenes más potentes. En 2013 y 2014 a Daisy King Gibson se le permitió viajar a Corea del Norte para grabar People Are the Sky. No había vuelto desde 1945. Allí se reunió y habló con muchos norcoreanos. Había escuchado mucho sobre Corea del Norte y sabía que aproximadamente el 85% de las cosas que escuchaba de la corriente principal eran pura basura. Tenía que ir a saber por mí misma cómo era Corea del Norte. Fue cuando decidí que tenía que ir. Lo que descubrí cuando por fin llegué a Corea del Norte fue que había gente que vivía allí. Eran personas encantadoras, amables, inteligentes, felices y con mucha energía. Nadie cree que haya gente auténtica allí. Muchas veces discuto con personas que dicen, «Oh, eso no es cierto, no puede haber un padre con su hija en el supermercado, es todo falso». Me sorprendía mucho que tuviera que defender que había una vida real con personas auténticas que vivían en Corea del Norte. Las cosas han cambiado radicalmente para mí a lo largo de los años. Todo el tiempo que estuve trabajando allí, mi esperanza era ofrecer una imagen justa y honesta del país. Así que cuando los guardaespaldas se peleaban conmigo, o discutían conmigo, o me preguntaban sobre una fotografía en concreto, después la veían publicada en una revista. Siempre encontré ese respaldo, fue lo que vimos, estuvimos juntos ahí, y siempre ganaban la partida. El complicado rompecabezas sigue vigente. ¿Cómo abordar mejor una nación con tantas contradicciones? No creo que los norcoreanos puedan entender cómo funcionaría el país si no fuera un negocio familiar. Y es que negocio familiar es el término correcto para referirse a él, porque se trata básicamente de eso, un negocio brutal y corrupto, una especie de familia mafiosa con un asiento en las Naciones Unidas. Independientemente de lo que se piense de su líder, que es realmente despiadado y está decidido a permanecer en el poder con su régimen, tiene un plan y está ejecutándolo. Este consiste en desarrollar un programa nuclear y misiles para lanzarlos. Y, como dicen, la finalidad es impedir que Estados Unidos vuelva a chantajear a Corea del Norte.